Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Clarisa Alejandrino. Yo formo parte de la Cátedra de Medio Ambiente y Logística Inversa de la Licenciatura en Logística y traigo un trabajo para las jornadas de Ciencias Económicas de Investigación y Vinculación del año 2020. El trabajo se titula Evaluación de costos de ciclo de vida en el marco del desarrollo sostenible y está muy relacionado con mi tesis de doctorado que estoy realizando en este momento. Para comenzar, primero tenemos que hablar del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto que se viene hablando bastante en los últimos años, que ha pisado fuerte y que tiene en cuenta el impacto económico, ambiental y social de nuestras actividades y tiene como objetivo asegurar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Esto está muy relacionado y en los últimos años se ha hablado mucho con los ODS que Naciones Unidas ha sacado desde el año 2015 para guiar nuestra acción como sociedad en pos de este desarrollo sostenible, y muchas empresas y organizaciones intentan formar parte de este movimiento y tomar acciones relacionadas con esto. Sin embargo, se encuentran muchas veces con problemas en lo referente a cómo evaluar sus acciones, cómo evaluar sus productos o las diferentes decisiones que van tomando, por ejemplo, si modifican su modelo de negocio, para saber si esto en realidad tiene beneficios desde el punto de vista de sostenibilidad o tal vez no. Existen algunas metodologías para esto, para evaluar estas contribuciones, y las más conocidas alrededor del mundo son las que se relacionan con las evaluaciones a lo largo del ciclo de vida de los productos. El ciclo de vida de un producto tiene en cuenta desde el origen del producto, todas las materias primas, la extracción de materias primas necesarias para un producto, los procesos de producción y todos los consumos, costos e impactos relacionados con estos procesos. También tiene en cuenta la etapa de uso de los productos y el fin de vida. Estas metodologías son muy interesantes porque nos permiten evaluar de manera integral todo el ciclo de vida de un producto. Así, por ejemplo, si nosotros tomamos una acción que tal vez disminuye los impactos ambientales o sociales durante el proceso de producción, pero los aumenta al final de vida del producto, no sería sostenible. Entonces es una buena aproximación considerar todo el ciclo de vida. En esta premisa se basan este tipo de metodologías que consideran, como les comentaba, todo el ciclo de vida de un producto. La metodología que evalúa los impactos ambientales se denomina evaluación ambiental de ciclo de vida. Tenemos también la que evalúa los costos, que es costo de ciclo de vida. Y para evaluar los impactos sociales existe la evaluación social de análisis del ciclo de vida. Las tres juntas conforman el análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Esta es una metodología bastante nueva, desde el año 2008 se conoce este término y se ha empezado a utilizar, pero mundialmente se está analizando bastante y se está estudiando, hay bastantes casos de aplicación y los científicos están trabajando en este tema, por lo que presenta muchos desarrollos muy rápidamente. Entonces resulta una metodología muy interesante de considerar. Para el presente trabajo lo que se realizó es analizar la metodología de costos de ciclo de vida dentro del marco de un análisis de sostenibilidad de ciclo de vida, es decir, considerándola para después relacionarse con el análisis ambiental y social y conformar un análisis integral desde el punto de vista de sostenibilidad. Para esto se realizó mediante un caso de aplicación en el cual se empleó la metodología básica del análisis económico de ciclo de vida, que implica la definición primero del objetivo y del alcance del análisis. Esto es muy importante porque del objetivo que se requiera para un determinado análisis va a depender todos los procesos que vienen después. Luego, una vez definido el objetivo y qué es lo que se va a analizar, se debe realizar una recolección de la información necesaria. A continuación se realiza una agregación de costos hasta conformar el perfil de costo de ciclo de vida. Y finalmente la etapa de interpretación, donde salen a la luz los resultados, las recomendaciones y las conclusiones del análisis. Como comentaba, el caso de estudio es un caso de estudio de acá de Mendoza. Es un ladrillo realizado en base a plástico reciclado por postconsumo, por una organización de Mendoza que tiene un origen estatal. Acá podemos ver el plástico una vez reciclado, que es un proceso de trituración, y se conforman unas pequeñas escamas que luego son incorporadas para realizar el ladrillo. Es un caso bastante sencillo, pero nos permitió
analizar las distintas etapas de esta metodología de evaluación. Bueno, el objetivo seleccionado fue cuantificar la contribución de cada uno de los procesos y de las categorías de costos al costo total del ladrillo, que fue la unidad funcional determinada, y también comparar el perfil económico obtenido con un perfil ambiental. El perfil ambiental había sido previamente realizado mediante otro proyecto y con los datos de esto pudo ser comparado los distintos perfiles en el marco del análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. El objetivo principal está orientado a la toma de decisiones, o sea, a la toma de decisiones interna de la empresa. Esto es muy importante a la hora de cómo se toman los datos y cómo se tratan los datos para su posterior interpretación. El proceso productivo comienza la recolección del plástico residual post-consumo, más que nada envases, botellas, pero también otros tipos de plásticos. Los mismos son transportados hasta la planta, luego pasan por una etapa de compactación, la cual se compactan para mejorar el almacenamiento, luego una etapa de trituración, donde se obtienen las escamas que se presentaban en la figura anterior. Luego estas escamas son incorporadas junto con otras materias primas e insumos a una mezcla que conforma el hormigonado, el proceso de hormigonado, y esta mezcla luego es utilizada para el armado del ladrillo. Este ladrillo requiere ser fraguado o curado para lograr la resistencia necesaria, y una vez finalizado este proceso ya tenemos el ladrillo final. Para el alcance de este estudio no se consideró la etapa de uso y de fin de vida. Esto es una práctica bastante común en la fabricación de elementos de construcción, ya que las etapas de uso generalmente no tienen grandes impactos. Por ejemplo, otro tipo de productos, como podría ser un electrodoméstico, pueden llegar a tener grandes impactos o costos durante su uso, pero no es lo que ocurre con los elementos de construcción como un ladrillo. Y fin de vida tampoco fue considerado debido a la dificultad de conseguir datos, y son etapas en las que el fabricante difícilmente puede influenciar. Y cuando el objetivo principal del análisis es para la toma de decisiones del fabricante, las etapas por ahí no aportan información relevante para el mismo. Por supuesto, la consideración o no de las distintas etapas va a depender del objetivo que se tenga en el estudio. El alcance que fue definido en el presente estudio es bastante acotado por el objetivo que se definió, pero se pueden considerar diferentes etapas y podría complejizarse en gran medida el análisis. Bueno, una vez definido cuál es el objetivo del estudio y hasta dónde vamos a analizar, se debe definir la estructura de costos, que está conformada siguiendo la gráfica que vemos en pantalla. Entonces, cada elemento de costo va a depender de una etapa de ciclo de vida en la que se encuentre, de la estructura del producto, de los procesos involucrados y de las categorías de costos que se han considerado. Entonces, se deben definir estos tres parámetros para luego obtener cada uno de los elementos de costos. Y también es muy importante definir quién va a ser el responsable de costo o el erogador de los costos que se van a considerar. Para el presente caso, se consideraron solo los costos erogados por el fabricante del producto e indirectamente por todos sus proveedores. No se consideraron otros erogadores de costos como puede ser la sociedad o el consumidor, ya que no era el objetivo, no estaba relacionado con el objetivo primeramente definido. Y es muy importante hacer una pausa y considerar esto, porque de este tipo de considerandos metodológicos dependen todos los resultados luego obtenidos. Respecto al caso de estudio, se logró la siguiente estructura de costos con una serie de procesos, que son los que vimos en el gráfico del sistema, y una serie de categorías de costos relacionadas con los distintos procesos. Para cada uno de estos elementos de costos, tuvimos que definir la cantidad, el uso y el costo unitario de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, para la etapa de trituración, que se requiere energía eléctrica, se debe saber la cantidad de energía utilizada y el costo unitario por kilowatt hora, por dar un ejemplo. Y para obtener toda esta información se utilizaron datos primarios de mediciones y entrevistas realizadas en la planta y datos secundarios de bases de datos estadísticas y de otros estudios con características similares. Finalmente, no fue necesario definir un enfoque de descuento. Los diferentes costos del modelo se van erogando en un lapso temporal grande. Se requiere definir un enfoque de descuentos por la
por la variación del valor del monetario en el tiempo. En este caso, todos los costos son erogados en un tiempo relativamente corto, por lo que no fue necesario definir un enfoque de descuento, pero la metodología lo contempla en el caso de que sí sea necesario. Una vez obtenidos todos los costos, se puede obtener el costo de ciclo de vida al agregar los diferentes costos para las diferentes categorías de costos, los diferentes procesos incluidos y todas las etapas del ciclo de vida. Siguiendo esta metodología, se llegaría a conformar la estructura del cubo que habíamos presentado en una de las diapositivas anteriores. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? En esta gráfica podemos ver, mediante un porcentaje del costo total de ciclo de vida de este ladrillo, para el sistema analizado, por supuesto, cuánto contribuye en cada una de las categorías de costos del análisis. Podemos ver claramente que la categoría mano de obra es mucho más influyente en lo relativo al costo que las otras categorías, llevándose más del 70% de los costos de un ladrillo. Estos resultados permiten a la organización saber dónde enfocar sus esfuerzos. Entonces, por ejemplo, la eficientización de la mano de obra o la reorganización de la misma sería muy importante en lo relativo a los costos para esta organización. Y si lo analizamos desde el punto de vista de los procesos, tenemos un poco más de variación. Tenemos un 20% de aporte de todas las actividades de apoyo. También tenemos gran impacto de lo que es la trituración, el proceso de trituración del plástico. Y también tenemos un impacto bastante importante de los procesos de recogida y de hormigonado en lo relativo a los costos. También podríamos obtener recomendaciones respecto a esto. Y como era otro de los objetivos, vamos a comparar este perfil con un perfil ambiental. Para esto seleccionamos la categoría de calentamiento global. Esta es una categoría de impacto, es un tipo de impacto sobre el ambiente que se refiere al potencial de calentamiento global que está generado por los gases de efecto invernadero que tienen y su efecto en el cambio climático. Esta categoría se seleccionó por ser una de las más conocidas y más representativas del impacto de las actividades humanas sobre el entorno, pero podría haberse seleccionado otra categoría diferente. Para calentamiento global tenemos claramente tres procesos que contribuyen a la mayor parte de este impacto, que son el transporte, la trituración y el hormigonado. Y si vemos los dos perfiles en comparación, la mejora o la implementación de acciones sobre el proceso de trituración podría tener grandes efectos, ya sea sobre el costo y sobre el impacto para esta categoría de impacto. Todos estos resultados son los que se pueden obtener mediante un análisis de sostenibilidad. Y si nosotros pudiéramos incluir también los impactos sociales, podríamos realizar este mismo tipo de análisis y de interpretación de los resultados. Para ir concluyendo un poco, en el presente estudio se valoran los costos desde la perspectiva de un solo erogador de costos, que es el fabricante. Esto es importante discutirlos, ya que el concepto de desarrollo sostenible tiene en cuenta la evaluación económica y el impacto económico sobre la sociedad en su conjunto, no solo sobre uno de los actores. Entonces se debería ampliar, se debería tener en cuenta de alguna forma cómo influyen estos costos sobre todos los distintos actores de la cadena. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y hace a la relación del análisis de costos de ciclo de vida respecto al análisis de sostenibilidad. Y bueno, como conclusión general, esta metodología nos permite obtener datos importantes y es una herramienta muy útil para la toma de decisiones, por ejemplo, desde la organización fabricante, productora, pero todavía se requieren mayores estudios sobre cómo aplicarla en la práctica en conjunto con la evaluación social y la evaluación ambiental para lograr resultados importantes. Eso fue todo, muchas gracias, dejo mi mail para cualquier consulta y agradezco la posibilidad de participar de estas jornadas.